Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Come Piedras. Hoy vamos a intentar resolver una de las cuestiones más curiosas que nos plantean y que se repite bastantes veces. Por lo curiosa que es, me ha extrañado que se repita tanto esta pregunta y que vamos a intentar resolveros. Ué, lo que suena por ahí, no sé, nos está saludando. Y hablando de saludar, un saludito para Imaguilar y para 1996 aventureros desde Córdoba, que nos han pedido que les digamos hola por aquí, por el canal. Pues sale, a ver si nos conocemos, chicos. Eso, muchas gracias por seguirnos. Aunque no venga al caso, acabamos de encontrar un caché que era un auténtico desastre. Total. Por dos motivos, porque el contenedor no es hermético y encima le han puesto una bolsa. Estaba todo lleno de agua, todo, y de barro. Bueno, era una porquería. Cuando encontramos este tipo de cachés es cuando recordamos por qué somos socios fundadores de la Liga Antibolsa. Es que la bolsa no sirve para nada. Como el contenedor no sea bueno, la bolsa no sirve para nada más que para mantener basura en el campo. Sí. ¿En qué consiste esa pregunta que me parece tan curiosa y relativamente frecuente? Pues es algo que descubres solamente cuando vas a esconder un caché. Porque una de las cosas que te preguntan es la ubicación de tu casa. Y hay quien pregunta, pensando mal, es que Geocaching HQ va a saber en dónde vives y no sé, te va a mandar a la policía del geocaching si haces algo mal. Bueno, pues no. La verdad, el saber la ubicación de tu casa sirve para diferentes cosas. Una de ellas, por ejemplo, es decirte cuáles son los eventos que están más cerca de ti para que puedas ir, que serán los que más fácilmente puedes asistir. Y otra de las cosas es para establecer a qué distancia se encuentran de tu ubicación habitual los cachés que intentas esconder, ya que es importante que tú puedas mantenerlos. Si no puedes hacer mantenimiento porque están muy lejos de tu ubicación habitual, pues entonces seguramente te van a decir que no puedes esconder ahí, o que al menos tienes que explicar cómo piensas hacer las labores de mantenimiento. Ese es el motivo fundamental para saber la ubicación de tu casa y que te lo pregunten siempre que vas a esconder un caché si no tienes metido ese dato en tu perfil. Vale, ¿y realmente hay algún problema en poner la ubicación de tu casa? Pues ninguno, porque a Geocaching HQ no le importa para nada dónde vives. Pero esto es un problema que viene de la traducción del inglés al español, porque la palabra que utilizan ellos es home, que tiene un sentido mucho más amplio que la palabra casa, que en español indica el sitio exacto en el que vives, no tu ciudad o tu región, que es lo único que le importa a Geocaching HQ a la hora de esconder un caché o para otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer si te preocupa que sepan exactamente dónde vives? Pues no poner esa dirección, poner simplemente la dirección, la ubicación de la zona en la que te mueves. Y es de lo más fácil. Te vas a la página web donde tienes que poner ese dato en tu perfil y ahí lo único que tienes que introducir es el nombre de tu ciudad o de la ciudad más cercana si no quieres poner exactamente en la que vives. Y ya directamente con ese dato, Geocaching introduce las coordenadas que le da Google, que normalmente es la plaza mayor de esa ciudad o de ese pueblo, y eso ya sirve. No es la ubicación de tu casa, no es exactamente el portal y la escalera donde vives, sino nada más que el lugar por donde te mueves habitualmente. Es que no es lo mismo. No es lo mismo. Y por tanto, si tienes alguna preocupación de que Geocaching HQ sepa el sitio exacto en donde vives, pues no te tienes que preocupar para nada. Bueno, vamos a verlo con un ejemplo, porque esto es algo que no se puede hacer en la app, hay que hacerlo en la web, así que nos vamos ahí. Lo único que hay que hacer es entrar a la configuración de tu perfil y ahí ir precisamente al apartado que dice ubicación de casa. Ahí lo que nos pone es una casilla donde rellenar esa ubicación. Pero si te fijas, no tienes que poner realmente las coordenadas. Lo único que hace falta poner es la ciudad, el pueblo, la población que quieras. Por ejemplo, vamos a poner Córdoba.
directamente nos sale la ubicación general de Córdoba, no la de tu casa. Pero una de las cosas que hay que tener cuidado aquí es que, como toma las ubicaciones de Google, te puede ir a cualquier otro país. Concretamente es Córdoba de España, Córdoba de México, Córdoba de Argentina. Entonces, ten cuidado porque a veces hay muchas poblaciones en las partes de habla hispana que tienen el mismo nombre. Entonces, conviene que pongas el nombre de tu población y seguido de coma el país al que corresponde. Entonces ya te coloca en el lugar, porque si de repente pones Córdoba y te pilla Córdoba, Argentina, que por cierto es una ciudad muy bonita, pues zasca. No tienes opción. Te dice que vas a esconder uno al lado de Córdoba, España, y te dice que estás muy lejos de tu ubicación habitual. Entonces, Claro. tener cuidado con esa cosa. Y ya está, una vez que lo tienes ahí introducido, él toma la ubicación, míralo en el mapita que te viene justo debajo, que viene la ubicación general, y eso ya le sirve a geocaching.com para saber si estás muy lejos o muy cerca de los cachés que vas a esconder. Y le sirve también para darte, como decíamos en los vídeos anteriores, la información sobre los eventos cercanos, los cachés que tienes cerca, etc. Así que la ubicación de casa, en ese sentido home, que no es exactamente el sitio donde vives, es muy útil y conviene que la introduzcas en tu perfil. Así que yo creo que ya está aclarado, ¿no? Yo creo que sí. ¿A ti te ha quedado claro? A mí sí. Y que no hay que poner la dirección perfecta de casa con el No. código postal. Eso No. es. No. No. Eso es. Bueno, pues si te ha quedado claro, pues ya está. Yo creo que normalmente me explico como un libro cerrado, pero si ha Pero quedado esta claro. vez estás acertado. Ahí esta vez he acertado. Vale. Me alegro. Bueno, pues nada, ya con esto y un bizcocho ya nos vemos en el siguiente episodio. episodio. Hasta Chao. pronto, adiós.